pregunta, senador Gerardo Sánchez. Con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros legisladores. En el grupo parlamentario del PRI estamos de acuerdo en que los problemas que suscitan en nuestro país se resuelvan a través del diálogo, a través de los acuerdos, a través de la participación del Poder Legislativo Federal. Esta es una de las características que ha tenido el gobierno de Enrique Peña Nieto, el de dialogar con todas las fuerzas políticas del país para buscar entre todos construir las reformas y el país que queremos. Y la prueba plena es que para realizar una reforma constitucional necesitamos 2/3 partes, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, y la ratificación de las legislaturas locales. Y en el Senado implica una doble complejidad, en razón de que ningún grupo parlamentario tiene la mayoría absoluta por sí mismo. Y en el grupo parlamentario del PRI aceptamos los errores, aceptamos también de qué manera podemos participar todos para enriquecer las propuestas de gobierno y las propuestas de política pública que nos permitan sacar adelante a los mexicanos. Pero también en el grupo parlamentario del PRI no aceptamos lo que no es cierto. Y crean ustedes que los gasolinazos no los inventamos en el PRI. Si ustedes recuerdan y si el pueblo de México recuerda, los gasolinazos se inventaron con el Partido Acción Nacional. Y solamente para ilustrar a la audiencia, pues vamos viendo una estadística. La gasolina premium, ¿cuánto se incrementó en el gobierno de Acción Nacional? El 44%, mientras que en el gobierno actual el 14.81% en la gasolina premium. Y si nos vamos de ahí al diésel, se incrementó el 106% contra el 13.98% de la actual administración. Más aún, en la gasolina magna se incrementó el 69% contra el 10.96%. Las estadísticas y las gráficas no mienten, por un lado. Y por otro lado, también la gasolina de nuestro país está incrementando la magna a 13.96. En España vale 20.76 y se ha disminuido. La premium vale en nuestro país 14.81. En España vale 21.39. Y derivado de la crisis económica y del entorno internacional que vivimos todos, y que aquí con una gran responsabilidad del gobierno de Enrique Peña Nieto ha tratado de sacar adelante, sin afectar y tomando en cuenta, y ustedes lo saben, compañeras y compañeros, aquellos programas que afectan a los más pobres, de combate a la pobreza, a la marginación, de no disminuir los recursos en 65 y más, en oportunidades hoy prospera, de no quitar los recursos a la competitividad, a la comercialización y a todas aquellas áreas que implica reactivar la economía para salir adelante y para generar empleos. Tampoco podemos aceptar en el grupo parlamentario del PRI que somos un gobierno que no ha instrumentado bien las reformas que aprobaron en su momento en el Poder Legislativo. En el PRI, con toda responsabilidad, se ha actuado y se han tomado las medidas. Muchas veces los recortes presupuestales que se han hecho han estado perfectamente premeditados. Los sacrificios han sido para el gobierno, los sacrificios han sido para vulnerar inclusive aquellas decisiones, porque son costos para un gobierno que toma decisiones de fondo. El implementar reformas constitucionales, el implementar reformas de política pública, indiscutiblemente que afecta, pero hay un bien superior que es el buscar cómo hay una estabilidad y cómo le damos certidumbre a nuestro país. Desde luego que recuerden ustedes cómo recibimos el país, un país descompuesto, desarticulado,
Y además, cuando tenían el precio del barril del petróleo a $100, hoy lo tenemos a 30, 40 pesos dólares, y afortunadamente a la decisión que ha tomado el gobierno de la República de comprar oportunamente las coberturas, es lo que nos ha permitido que no se desplome tanto el precio del petróleo y que podamos tener recursos adicionales para enfrentar la crisis y los problemas de nuestro país. Recuerden ustedes, compañeras y compañeros, no había un diálogo con el Poder Legislativo. No podíamos los legisladores poner tan solo un cero o una coma, tal y como se nos presentaban las iniciativas o las aventaban a que en el Poder Legislativo decidiéramos qué vamos a hacer. Hoy esa no es la premisa. Hoy la constante es el diálogo, la comunicación y ver cómo resolvemos entre todos los problemas que tiene nuestro país. Por eso en el PRI nuevamente aplaudimos el que vengan los responsables de la política pública del país a discutir con el Poder Legislativo y analizar de fondo los problemas para buscar las mejores soluciones. Hace poco tiempo, aquí lo han comentado, estuvo el director de la Comisión Federal de Electricidad. Y la verdad me llena de satisfacción que todos los grupos parlamentarios que estaban en la tercera comisión aplaudieron la posición del director de la Comisión Federal de Electricidad, además señalando que era uno de los funcionarios públicos más brillantes del país y que le reconocían su trabajo. Y ahí está, inclusive para cualquier duda, las versiones estenográficas. No venimos a inventar ni mucho menos. Fue un reconocimiento público y nosotros también se lo ratificamos porque es una gente capaz que estuvo a la altura de las circunstancias y de venir a comparecer al Poder Legislativo en la tercera comisión. Entonces, amigos y amigas, en el PRI no hay mitos, ni tenemos ningún problema para analizar y discutir cualquier problema que haya, más en tratándose de la gente y de la gente más vulnerable, de la que no tiene quien lo defienda y donde tiene que estar el gobierno de la República al lado de ellos para sacarlos del problema que se tiene. En el grupo parlamentario estamos de acuerdo en discutir abiertamente y ver qué tenemos que hacer, porque así lo hemos hecho con toda responsabilidad. Y estoy cierto que los funcionarios que vengan al Poder Legislativo y a la tercera comisión particularmente lo harán conscientes de que tienen que dar la cara, pero sobre todo de que tienen que buscar alternativas que nos permitan salir adelante para responder a las expectativas que hoy por hoy esperan los mexicanos. Si nosotros vemos el entorno internacional, nos vamos a dar cuenta, compañeras y compañeros, las crisis políticas que están viviendo todos los sistemas políticos y todos los países. Y aquí se mencionó España. España tuvieron que desaparecer a las Cortes. Hubo elecciones extraordinarias. Y hoy por hoy, la polémica más profunda de todos los españoles es justamente porque, a pesar de haber elecciones extraordinarias, no han podido configurar al gobierno. Y probablemente no se configure y haya una tercera elección extraordinaria. Es una crisis que además, para efectos de inversión, para efectos de darle estabilidad económica, social y política a un pueblo, afortunadamente en nuestro país no la estamos viviendo. Y la premisa fundamental que comparte el PRI con todas nuestras compañeras y compañeros es el diálogo, los acuerdos y afrontar de cara a las circunstancias los problemas de nuestro país. Es cuanto, señor presidente.